y el modelo educativo. De hecho, el término modelo educativo nosotros en México lo escuchamos constantemente, casi cada 6 años, ¿verdad, maestras? Cada vez que hay un nuevo gobierno federal en nuestro país, nos hablan de un modelo educativo. Y bueno, el modelo educativo es un documento mucho más amplio que incluye ya en su interior el modelo pedagógico. El modelo pedagógico responde de manera exclusiva a cómo se van a dar las relaciones entre las maestras, los maestros y los estudiantes, en cuál es el rol que cada uno de ellos juega, cuáles las teorías del aprendizaje, las metodologías de enseñanza para definir esa relación entre el docente y los estudiantes. Entonces, bueno, pues nos complace muchísimo que todos estemos reunidos esta mañana, que podamos disfrutar de nuestra sesión y entonces, si están de acuerdo, vamos a comenzar nuestro trabajo. Si no estoy equivocado, hicimos una especie de distribución de temáticas para ir poco a poco compartiendo nuestros avances en la investigación de diversos modelos pedagógicos. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Creo que sería muy prudente comenzar con el modelo conductista y el modelo cognitivista. No sé si ustedes estén de acuerdo. Sí. Sí, perfecto. Claro que sí, doctor. Buenos Perfecto. días. Entonces, Claro que sí. muchas gracias, maestro Salvador. Muchas gracias, bienvenido. Entonces, ¿a quién participa con nuestro modelo conductista? Vamos a dejar la voz para usted. Si gusta, puedo empezar yo. Claro que sí, adelante, con mucho gusto. Voy a proyectar entonces. Claro que sí, adelante, por favor, con mucho gusto. Veo que ya se visualiza. No sé si lo puedan ya ustedes ver. Ya se ve. Ya, sí. Ajá, muy bien. Excelente. Ahí se ve. Sí, sí lo estamos viendo. Todavía no está en modo de presentación, pero sí lo visualizamos. Ah, ok. Muchas gracias. Déjeme. Ya se visualiza. Ajá. Pero no está en modo de presentación, ¿verdad? No está en modo de presentación. Ahí sí. A ver, Ahí sí se ahí. visualiza. No. No, tampoco. Ah. Miren, si no se preocupen, yo voy cambiando, nada más tienen que recordar de ir cambiando de diapositiva, sin problema. Ah, ok. Bien, entonces vamos a iniciar. Muy buenos días a todos. Gracias, por estar presente en esta sesión. A mí me tocó justamente el modelo conductista, también llamado conductivismo. Al momento de realizar la investigación, pues me doy cuenta que es un mundo de información para poder analizar de manera completa cada uno de estos modelos y en específico el que me tocó. Pero realizamos un análisis bastante crítico y vamos a iniciar con lo siguiente. Eh, Antes de adentrarme a lo que es el modelo, quisiera hablar en forma general qué son los modelos pedagógicos. Incluso al entrar a esta sesión, usted hablaba de forma general sobre lo mismo, doctor. Y sí, estos modelos nos han ayudado a nosotros como docentes al aplicar estrategias dentro del aula.
y son básicamente representaciones ideales de nuestro mundo educativo para explicar teóricamente su quehacer. Es decir, estos modelos a base de observaciones, experimentos, estudios, análisis, pues hay información relevante, como lo dice, pues es para explicar justamente nuestro quehacer docente, ¿no? O la forma en cómo se llevan a cabo las clases. Dichos modelos son muy dinámicos, se transforman y pueden en determinado momento ser aplicados a la práctica docente. Eso es algo que me llama mucho la atención porque a veces sin leer en algún momento algún modelo pedagógico, pues aplicamos ciertas actividades pues, que van relacionados con ellos, ¿no? Entonces, estos modelos pedagógicos pues son de gran ayuda, de gran relevancia para que nosotros como docentes pues vayamos mejorando justamente en el área educacional, ¿no? O en el área académica. Dentro de los modelos pedagógicos, pues está el que me tocó, que es el conductista. Tenemos el modelo tradicional. El que me llamó mucho la atención fue el modelo romántico. Bueno, ese me di a la tarea de leerlo un poquito, pero bueno. El modelo cognoscitivo y por supuesto el modelo educacional, que es básicamente la imagen que tengo ahí. Bien, continuamos justamente con la siguiente diapositiva y ahora sí inicio con lo que es el modelo del conductivismo. En sí, ¿qué es el modelo conductista? Pues básicamente es parte, ¿no? de lo que es la psicología, es una corriente de la psicología que estudia básicamente la conducta, el comportamiento de las personas y en este caso iniciando este estudio del conductivismo con animales. Este aprendizaje deriva de un cambio de conducta y aquí es donde empezamos con algunos términos que lo pueden definir y dice que es un proceso de estímulos y respuestas. Algunas de sus características, que son las que me llaman un poquito la atención, hablamos que el conductismo es a base de experimentos y de observaciones directas. Más adelante estaré hablando sobre algunos de los personajes que hacen un estudio respecto a este modelo y estaremos hablando de algunos ejemplos. También el conductismo pues influye con las estimulaciones, son conductas aprendidas y una de los aspectos relevantes es que pueden ir siendo acumulativas. Conforme vayamos realizando pues ciertos aprendizajes, se van acumulando y vamos siendo mucho más, los vamos teniendo mucho más presentes, ¿no? Vamos aprendiendo mucho más. También el conductismo es a base de condicionamientos. Si tú haces algo, pues vas a merecer algo. Pero insisto, más adelante vienen los ejemplos. Otra de las características del conductismo es que eh, produce aprendizajes, o sea que es algo bueno. El conductismo genera eso, genera el aprendizaje de una o de otra manera. Podemos retener justamente esos aprendizajes que podemos estar visualizando o estar aprendiendo en el momento. Y por supuesto, también se pueden transferir. Entonces, veo que es algo sencillo en ese aspecto, ¿no? En esta característica del conductismo. Podemos producir aprendizaje, podemos retenerlos y por supuesto transferirlos. Eh, Aquí los objetivos del modelo conductista pues pueden ser eh, medibles, precisos y lógicos. ¿Por qué medibles? Pues lógico es aquel que podemos cuantificarlo y podemos evaluarlo para poder determinar si se ha alcanzado el objetivo. Eh, Otra característica importante es que guía al alumno hacia un objetivo instruccional. Entonces, aquí tenemos otro término importante que es instruccional. Es decir, nosotros como docentes casi siempre por lo regular lo estamos practicando y siempre damos instrucciones, incluso al momento de llegar al salón, después de saludar,
pues creo que empiezan las instrucciones hacia los alumnos para realizar ciertas actividades específicas. Otra más y por último, mm, tenemos que es un método transmisionista, pero la evaluación sigue siendo memorística y cuantitativa. Me llamó ese término que es transmisionista y sí, bueno, es lógico transmitir ciertas instrucciones, transmitir ciertos estímulos, transmitir ciertos condicionamientos para que se pueda generar justamente el aprendizaje. Pero casi el término transmisionista se basa o se enfoca básicamente en transmitir el conocimiento, transmitir destrezas y por supuesto en este momento o en la actualidad que son las famosas competencias, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que es el conductismo y pasamos a lo siguiente. También este modelo me llamó mucho la atención estos 5 términos que maneja y que considero son pues de gran interés para tenerlos presentes. Y el conductivismo maneja lo que son las metas. Las metas básicamente es la formación de la conducta, es decir, los alumnos inician el semestre y al terminarlo, pues tienen que tener una conducta distinta, ¿no? Tienen que ya tener un conocimiento mucho más elevado, una forma de pensar distinta. Entonces, a eso se refiere lo que son las metas. También tiene un método. Ya los métodos básicamente pues son las estrategias, son las formas en que como docentes fijamos el conocimiento. También tenemos un desarrollo. El desarrollo ya son las prácticas, son las actividades que ayudan al alumno a acumular justamente esos conocimientos. Por supuesto, los contenidos, que ya básicamente se transforman en lo que son los conocimientos, las técnicas que va a adquirir el alumno y las destrezas después justamente de visualizar o de entender básicamente los estímulos o los condicionamientos o las instrucciones que da el docente. Y el conductivismo, como en los otros modelos, pues creo que debe de existir una buena relación entre docente y alumno, ¿no? Pero básicamente el docente es un intermediario entre el conocimiento y el alumno. Entonces, son 5 conceptos, 5 términos que, pues de una manera u otra, eh, nos visualiza o podemos entender dicho modelo conductista. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta en específico, maestras, maestros. Por mi Maestra. parte, no. No, ok. Entonces, básicamente el conductivismo es eso. Trata justamente, este modelo trata de estudiar la conducta del objeto o de la persona y no del pensamiento. Aquí tenemos algunos autores del conductivismo, donde van a entrar algunos ejemplos. Tenemos a John Watson, que se considera como el padre del conductivismo. Él genera justamente el estudio o la base para el aprendizaje. Encontré a Edward Hordicke, no sé si se pronuncia así, que también lo consideran como el padre del conductivismo, pero bueno, casi por lo regular toda la información pues maneja que Watson fue el padre del conductivismo, ¿no? Entonces él justamente genera a través de su estudio, de su análisis o de sus investigaciones, genera justamente eso, ¿no? Hablaban de un ejemplo sobre el niño Albert, donde lo ponían a jugar con una rata y el niño justamente pues jugaba de forma natural, porque los niños son así. Ellos jugaban sin tener ningún tipo de fobia, ningún tipo de miedo, pero Watson lo que hizo fue cambiar justamente esa conducta, utilizando una barra de fierro, creo que así lo mencionaba, y pegándole con un martillo. Al momento de hacer eso, vio la reacción del niño y de la rata, que cada uno se iba por su lado,
Entonces este estudio predijo justamente que al hacer una estimulación distinta, pues la conducta del objeto puede cambiar. Se me hizo raro, pero bueno, eso de que ya cuando el niño escuchaba pegarle a la barra de metales porque era miedo, era peligro, era fobia, y después de esa conducta ya le tenía miedo justamente al ratón, a la rata, e incluso también le tenía miedo a osos de peluche, etcétera, pero porque se hacía este condicionamiento, ¿no? Entre la barra y el martillo. Bueno, más o menos. Dentro de las características también, bueno, de los aspectos importantes de Watson, es que su estudio o su investigación ayudó al tratamiento de algunas fobias. Bueno, por lo que acabamos de escuchar, ¿no? ¿Cómo que no? Entonces, también hizo un análisis e investigación de la conducta a través de experimentos rigurosos. Y así lo veo con este ejemplo, ¿no? El estar asustando al niño o estar indicando un estímulo para que pues ya no pudiera jugar en este caso con el ratón o la rata, ¿no? Otro de los actores o autores del conductismo es Skinner. Se conoce más como la caja negra, la caja negra de Skinner. Igual otro experimento con un ratón, con una rata, donde encerraban justamente a la rata y se ve en la imagen, no se alcanza a visualizar, ¿verdad, maestro? Me gustaría acercarlo un poquito. No, no la alcanzamos a visualizar, se ve muy pequeñita. No nos Bueno, sí alcanza. se ve muy bonita, pero es muy pequeña. Ah, ok. Bien, es una pequeña rata que la encerraba en una caja donde ponía justamente algunas altavoces, luces, un suelo electrificado, había un botón para que pudiera distribuir la alimentación y para el ratón, entonces estuvo él checando a detalle, ¿sí? Qué es lo que estaba haciendo la rata y en qué momento la rata o el ratón iba a presionar el botón para que le pudiera suministrar la alimentación. Y con este experimento, la caja negra observaba lo que ocurre en las mentes de las personas desde fuera, ¿no? Entonces ese fue uno de los ejemplos que puedo darles respecto a este autor, Skinner. También él aplicaba justamente pues, los condicionamientos, eh, que era en este caso el suelo electrificado, las luces, etcétera, para que influyera en la conducta, en el comportamiento, en este caso de la rata. Dice que Skinner también considera que este tipo de modelo conductista, pues son experiencias útiles y no útiles. A veces se generan estos conceptos porque el conductismo te puede dar un castigo que puede ser positivo o negativo, dependiendo justamente de la conducta que tú tengas al obtener el aprendizaje. Pero bueno, lo vamos a ver con algunos ejemplos también más adelante. Otro autor es Iván Pavlov. Dice que no estudiaba el aprendizaje, sino la salivación de los canes. Aquí también hizo, pues, un ejemplo para checar la conducta, en este caso de animales, donde cuando él se presentaba en su casa y salía su perro, automáticamente sabía que le iba a dar de comer. Creo que pues, muchos de nosotros lo hemos vivido con nuestras mascotas, pero yo no lo he visto que salive tanto mi perro, pero bueno. A él sí, ya el perro sabía que cuando él llegaba, sí, automáticamente le iba a dar de comer y empezaba a salivar. Pero Iván Pavlov hizo, pues también de estimulación, donde utilizaba una campanita y empezó a visualizar qué reacción tenía el perro. Y era lo mismo, cuando tocaba la campanita, pues lógico, el perro empezaba a salivar. Entonces eran experimentos, eran observaciones que les dieron justamente la pauta para ser críticos, para sacar un estudio positivo o negativo respecto al aprendizaje, y en este caso de los animales. Dice que, bueno, Pavlov fue a través de estímulos, a través de condicionamiento. Ok, aquí manejan dos condicionamientos, ¿no? El clásico y hay otro, pero no lo recuerdo.
pero se basa básicamente en el condicionamiento clásico, ¿no? Que es a través de estímulos y lo cual te permite justamente observar las conductas y poderlas medir. Por último, que insisto, este Edward, y hay muchos más, traté de no hacerme bolas o de perderme con tantos autores que le dan seguimientos al modelo conductista. Pero bueno, al final me decidí por Edward, porque por ahí mencionaban que era el padre, que él fue el que inició justamente con el modelo conductista o con el estudio de este modelo. Pero bien, dice que este ha utilizado para programas de aprendizaje y cambio, perdón, este Edward Tordique, fue parte justamente para que se utilizaran estos programas de aprendizaje y el cambio conductual. Eh, él decía que el objeto de estudio, básicamente, y creo que es lo que nos habla este modelo conductista, pues es la conducta, actos realizados que pueden ser modificados por el aprendizaje. Este modelo nos permite eso, estar justamente modificando, en este caso, estrategias para poder mejorar el aprendizaje en este caso, de nuestros alumnos. Entonces, son algunos de los autores de este modelo. Eh, caray, bueno, aquí nos vamos. Mm, Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre lo que es este modelo, a alguno de los autores, etcétera? Yo creo que, bueno, nada más, de lo que usted comentaba del experimento que se hizo, con los niños. Creo que, más antes y precisamente en este modelo, sí era muy dado a experimentar con las personas, con animales y personas. A lo mejor ahorita como que ya no es bien visto, pero bueno, a través de la normal y las lecturas que por ahí hacíamos, como que sí se daba mucho antes esto de, los experimentos en las personas para ver sus reacciones. Así es, maestra, así es. Tiene mucha razón. Y ahorita, pues, creo que ya sí hay estudios, y ahorita lo vamos a checar, porque tanto es importante la conducta del ser humano, en este caso de nuestros alumnos, como también del pensamiento. Y creo que si logramos profundizar esos dos aspectos, pues tendríamos mucho más de dónde elegir para que el aprendizaje hacia nuestros alumnos, pues fuera, más bien sea de mayor calidad, ¿no? Bien, bueno, continuamos ya para ir finalizando. Ya desde mi punto de vista, considero que el conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, son las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas, que dan origen a nuestras conductas y comportamientos observables. Ahí mencionaba que Watson no estaba de acuerdo con la psicología. O sea, no era de su agrado. Así es. ¿Por qué? Porque su estudio era básicamente la conducta de los seres humanos y no la forma de pensar, ¿no? No su conciencia. Entonces, básicamente es eso, son estímulos y respuestas del ser humano para poder generar pues el aprendizaje. La meta del modelo conductista es moldear la conducta que se consideren adecuadas y productivas para la sociedad. Este es en una frase interesante que yo en lo personal, todavía como docente, pues lo sigo aplicando. Ahorita más adelante, si me pudieran ayudar a poder descifrar algunos ejemplos del modelo conductista. Por supuesto, yo les voy a dar algunos donde se puede aplicar, pero todavía bueno, yo lo estoy realizando, ¿no? Necesitamos aplicar este modelo para, pues, mejorar, por ejemplo, la disciplina de nuestros alumnos, ¿no? A veces decimos, ¿sabes qué? Y ahí es donde está el castigo, positivo o negativo. Si hoy ponen atención y me entregan la actividad, automáticamente van a tener medio punto. Entonces, ese es un condicionamiento que dice el alumno, ok, no, pues yo le voy a poner ganas, ¿no? Y así sucesivamente hay muchísimas cosas que yo podría considerar que son positivas de este modelo, ¿vale? Bien, y ahorita quisiera meter esta imagen que, híjole, eh, me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre este modelo de este conductista. No sé si ya la visualizan.
Ajá, ya se puede visualizar, profesor. ¿Sí? Dice, para que la evaluación se ajusta, todos realizaréis la misma prueba, todos realizaréis la misma prueba, shh, vais a subir a ese árbol. Entonces, ahí solamente se están enfocando en eso, ¿no? Tal vez pues en la actividad, porque no todos van a poder subir ese árbol. Y me llamó mucho la atención que no todos tenemos las condiciones para poder llevar a cabo ciertas evaluaciones o ciertas pruebas. Entonces, sí me llamó mucho esa imagen, la atención en este modelo conductista, ¿no? Excelente, excelente. Como ven, está interesante, ¿no? Es que a veces sí nos vamos nosotros como docentes como que en forma general, este, y les decimos a los alumnos, ¿saben qué? Pues realícenme esta actividad, aunque tal vez a la mitad de los alumnos no hayan entendido o no conozcan exactamente cómo la van a realizar, ¿no? Entonces sí necesitamos visualizar. Sabemos que hay muchísimas formas de aprendizajes, pero sí nos toca a nosotros como docentes, pues establecer estrategias varias para poder, pues abarcar eh, el pensamiento y la conducta de nuestros alumnos, ¿no? Para que puedan generar mejor el aprendizaje. Bien, esto sería así en forma general lo que es el modelo conductista y pasaría a la parte donde ya podía yo aplicar justamente este modelo a lo que es la educación. Y aquí es donde entrarían algunos de los ejemplos que sí me gustaría que algunos los empezáramos a analizar para poder participar. Por supuesto, después de que yo dé algunos y ustedes tengan la idea de lo que se trata su participación. Pero bueno, el conductismo en la educación. Dice que el conductismo en la educación ha sido una teoría de aprendizaje que ha puesto su atención en los estímulos que generan respuestas en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Así es. Si ustedes, me voy a ir a la siguiente diapositiva para, considero que a través de ciertos términos podemos recordar lo que es el modelo del conductismo o conductista. ¿Alguien me podría en esta diapositiva, sí la visualizan, ¿verdad? Sí, sí se puede observar, profesor. Ah, ok. Dentro de Bueno, esta, dentro de perdón, esta diapositiva, ajá, creo que está en la número 3. ¿Sí es en lo correcto? así es, donde dice conductismo, qué es y sus características. Perfecto. Eh, si me pudieran ayudar a determinar algunos conceptos que maneja este modelo, se los agradecería. Y yo empezaría con el primero. Uno de los términos que maneja el modelo conductista es el estímulo. En sí, ¿qué es? Pues básicamente el estímulo es pues cualquier señal, alguna información o algún evento que produce una reacción, ¿no? En este caso, una respuesta. Entonces, ese es el estímulo que nosotros como docentes damos al alumno para que él ponga atención, empiece a pensar y empiece justamente a generar su aprendizaje. Ese sería uno de los términos. ¿Cuál sería otro, maestras o maestros? Al dar un estímulo, nos da una respuesta, ¿no? Entonces, esa respuesta, pues básicamente es la conducta de nuestro alumno que surge como una reacción a ese estímulo. Si yo le digo, a ver, jóvenes, quiero que me contesten este cuestionario de 5 preguntas. Ah, ok, luego ellos van a decir, ah, ok, vamos a ver. Pero al momento justamente de empezar a ver la primera pregunta, y si no se la saben, ¿cuál creen que sería su estímulo o su respuesta? Sería preocupante, ¿no? Ajá, así Ot- es. ¿Sí se escucha, maestros? Sí, sí se escucha, maestro, muy bien. Ah, perfecto. Otro de los términos que en esta diapositiva pueden visualizar es el que yo mencionaba, ¿no? Que es el condicionamiento. En este modelo conductista debemos de poner ciertos condicionamientos. Básicamente es un aprendizaje, ¿no? Derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Entonces, insisto, ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde yo puedo aplicar el modelo conductista dentro del aula. Otro de los conceptos, pues es el refuerzo, ¿no? Un refuerzo, pues es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta se vuelva a dar.
Entonces, es tal vez repetir alguna actividad para que nuestros alumnos, de una u otra manera, puedan afianzar el conocimiento. Y y el último concepto, que como ya lo mencioné, que es el castigo, que no me gustaría llamarlo así como castigo, porque suena así como que ahora me va a ir mal, ¿no? Como alumno. Pero bueno, dice que es lo opuesto al refuerzo. Es consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que se repita. Incluso, como les decía, puede haber castigos positivos o negativos. Y considero que como docentes lo hemos hecho, ¿no? Entonces, son 5 términos que maneja el conductivismo y que de antemano los voy a tener presentes porque creo que valen mucho la pena, ¿no? Eh, Ahí está. Entonces, nos vamos ya casi para terminar al siguiente punto. Dice, el conductismo en la educación, pues en este sentido, los docentes deben poner atención a las respuestas de sus alumnos a fin de establecer un método de estudio que esté acorde a sus estudiantes. Creo que eso lo hemos vivido mucho, ¿no? A veces hacemos una actividad, pero la mitad está con cara de aburrido y dices, ah, caray, ¿por qué no? Entonces sí tenemos que cambiarle por ahí el método o la estrategia. En educación, el conductismo es útil para diseñar estrategias de enseñanza a partir de objetivos específicos y para motivar el aprendizaje y sobre todo el estudio. Ya nosotros realizamos una planeación, tenemos que establecer estrategias, debemos establecer justamente esos objetivos y algo que yo siempre le he dicho, si no motivamos al alumno, si el alumno no está motivado, pues imagínense cómo va a ser nuestra clase, ¿no? Va a ser muy aburrida y ellos, pues su aprendizaje va a ser mucho más lento. Aunque el conductismo continúa siendo valioso en ciertos contextos, ha sido complementado o reemplazado por enfoques más dinámicos que valoran la diversidad y la autonomía de los alumnos. Así es. Aquí el conductismo, ¿sí? No permite justamente que los alumnos sean autónomos. Al contrario, si yo le digo al alumno que me aprenda del 1 al 10, lo tiene que hacer. Entonces, ahí sería una de las desventajas justamente del conductismo, ¿no? Bien, aquí sí me gustaría que me ayudaran algunos de ustedes, o incluso el doctor, de acuerdo a lo que o lo que he explicado, o lo que hemos visualizado, ¿el conductismo es conveniente aplicarlo actualmente? ¿Y por qué? Muy bien. Alguien que... Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Le podría, si me permite, dar una perspectiva muy personal. Yo creo que el conductismo es un modelo de enseñanza muy interesante, que desde luego, como muchos otros modelos, tiene aspectos positivos, tiene otros aspectos negativos, pero se ha volcado desde hace unas décadas como una especie de diferenciación de ver al conductismo como parte de la enseñanza tradicional. Y no solamente eso, sino que se ha asumido la idea de que la enseñanza tradicional no es una buena enseñanza. Sin embargo, yo en este punto difiero de otros colegas pedagogos, porque creo que en muchas ocasiones se es necesario ser conductista. No todas las clases que son conductistas, desde luego hay otras corrientes, hay otras maneras de construir los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero a veces es necesario estimular a los estudiantes. A veces es necesario buscar transformar la conducta que los estudiantes tienen. Entonces, en fin, creo que es conveniente, pero no solamente las clases tienen que ser conductistas, sino que creo que es una de las formas de contribuir a construir aprendizajes. Bueno, es una opinión muy simple, pero la palabra a los demás compañeros y compañeras. Así es, doctor. Como todo, es que me perdí un poquito aquí. Así es, doctor. Como como usted lo comenta, tiene aspectos muy importantes, cada uno de ellos. Y sí, como docentes, híjole, tendríamos que estar leyendo constantemente y estarlos ajustando a nuestras estrategias de aprendizaje. Yo también, de acuerdo a este análisis que hice y a esta presentación, claro que estoy a favor del conductismo, ¿no? Pero para ciertas actividades que hacemos en el aula. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias. Dentro de los ejemplos, no sé si alguien más quisiera participar o pasamos a algunos ejemplos. Tania, Los ejemplos del... ajá. La maestra Tania había levantado la mano. Ajá, perdón. Sí, Perdón, maestra yo, Tania, adelante. no se Adelante, preocupe. maestra. Yo también creo que es bueno aplicarlo, no todo, hay estrategias que nos sirven, por ejemplo, sobre todo para crear rutinas en la escuela o en el salón. Pues yo trabajo en primaria baja, entonces desde el hecho de, bueno, a mí siempre cada ciclo, inicio de ciclo, se, se ponen las reglas o la forma de trabajar. Los niños ya te conocen también, porque como trabajo multigrado, hay niños que pues, duran 3 años conmigo. Entonces los niños ya te conocen, ya saben, por ejemplo, yo todos los días los niños llegan y se forman afuera del salón para esperarme y revisamos uñas. Son cosas que modificaron la conducta y me costó desde el principio que llegué a la escuela, me costó modificar esa parte de disciplina. No lo aplico específicamente como al aprendizaje, pero sí a la disciplina, a la forma de comportarse. Entonces, sí creo que es conveniente aplicarlo, sobre todo, pues, como es a la conducta, pues. Creo que ahí coincido con Tania. En el nivel de preescolar vamos mucho, pero ahorita que ella lo estaba diciendo, el conductismo en cuanto a formar ciertas rutinas, porque en preescolar les decimos, si suena el toque y no has terminado de comer, no sales al receso. A lo mejor en una secundaria, pues no le puedo decir no sales al receso porque cambian de maestros, cambian de salón, pero en preescolar sí, o quien no recoja su lugar no va a tener el material, quien se portó bien tiene una estrellita, quien se portó mal tiene una carita triste. Entonces creo que sí, no nunca lo vamos a poder dejar en la escuela, pero creo que en niños de primaria baja preescolar creo que sí nos sirve mucho como para esto de la disciplina y las rutinas. Así es, maestras. Tienen toda la razón. Por más que quisiéramos dejar a un lado este modelo, va a ser imposible, porque también nos permiten justamente pues, generar esa motivación en nuestros alumnos, ¿no? Y los ejemplos que nos acaban de dar pues, son perfectos. Y en niños, pues claro que se aplican mucho más, pero yo que voy en el nivel medio superior, pues lo sigo aplicando. Por ejemplo, tenemos un detalle con la indisciplina, entonces también debemos de castigar o no el mal comportamiento. De repente cuando un alumno está hablando constantemente, ¿no? En clase, pues nosotros como docentes tenemos alternativas de solución, como cambiarlo de lugar, por ejemplo, ¿no? Antes se sacaban del salón, ahora ya no se pueden sacarlos. Tal vez preguntarle directamente. Entonces, sí son cosas que en lo personal son buenas porque permiten, pues, que el cambio de conducta, en este caso para mí, pues debe de ser positivo, ¿no? Y así podemos generar algunos otros ejemplos, ¿no? Que ya ustedes dijeron algunos, pero yo me quiero enfocar justamente a la disciplina, ¿no? Otro sería, nosotros como docentes debemos de ser modelos de conducta, ¿no? Fuera y dentro de clase. Entonces, si nuestros alumnos nos ven como un ejemplo, siendo amables, respetando el turno para hablar, evitando decir groserías, resolviendo problemas, pues creo que ellos también lo visualizan y también lo pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues creo que son ejemplos de este modelo que es muy, muy importante. Bien, continuamos rápidamente con las siguientes imágenes ya para terminar. Y dice que dentro de este modelo, el comportamiento humano se rige por los refuerzos y los castigos. Así es. Entonces, como les comentaba hace rato, un refuerzo, básicamente, es la consecuencia, ¿no? De una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Entonces, si lo haces bien, pues bien te va a ir, ¿no? Y creo que los alumnos lo pueden visualizar de esa manera. Por último, ya en esta última diapositiva, dice que la principal crítica del conductismo
hoy en día es que es complicado medir y comprender la mente humana. Claro que sí, porque solamente se basa en la conducta, ¿no? De los alumnos a través de experimentos realizados en animales, así como lo comentaba la maestra. Actualmente ya no se hace eso. Por eso actualmente se promueven los métodos cognitivo-conductuales, es lo que les decía, la combinación de la conducta y el pensamiento, generan pues grandes cosas, ¿no? Aunan la rama cognitiva, pensamiento, o unen más bien, que unen la rama cognitiva, ¿sí? El pensamiento con el conductismo, que son los comportamientos. Entonces, si logramos justamente eh, entender esas dos partes y las podríamos aplicar en el aula, pues creo que nuestros alumnos generarían un mejor aprendizaje, ¿no? Y ahí la imagen pues nos está indicando, ¿no? Que pues hay que buscar la manera para poder avanzar un poquito más, ¿no? Este, hay una página, ya para terminar, porque ya es la última, déjenme checarla, nada más rápidamente para mencionárselas en forma general, donde, déjenla abro aquí. Solamente termino con esto. Dice, ¿cuál es la función de la escuela en el modelo conductista? Dice que la función de la escuela en este modelo es básicamente este, el resultado en los cambios de conducta de los alumnos. Y si son de forma positiva, y si esa conducta es de forma positiva, pues vamos bien como escuela, ¿no? Entonces, es básicamente esos cambios de conducta. Y si son positivos, qué mejor. ¿Cuál es la función del maestro en el modelo conductista? Aquí me maneja como 10, pero solamente voy a mencionar uno. La función del maestro en este modelo conductista es básicamente, nosotros como docentes, lograr las conductas deseadas. ¿Cuáles son las conductas deseadas que tenemos nosotros como docentes y que quisiéramos visualizar a nuestros alumnos? Pues por supuesto, el compromiso, la responsabilidad, la participación, el análisis crítico, ¿no? Y cuando digo dedicación, pues que estén leyendo constantemente, ¿no? Para que se pueda entender justamente pues la información que se pretende que aprendan. Entonces, la función del maestro en este modelo es lograr las conductas deseadas. ¿Cuál es la evaluación que se da en este modelo? Pues básicamente es valorar justamente las conductas de los alumnos. Y si ellos saben que el comportarse de manera adecuada les va a beneficiar, pues creo que lo pueden lograr, ¿no? Este, y bueno, hay un video que ya en su momento lo estaré metiendo en el grupo para que ustedes lo visualicen, donde explican en forma general lo que es el conductismo. Y bueno, de mi parte sería todo, maestras y maestros. Si tienen alguna pregunta, lo podremos analizar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador. Muy bien, excelente. Ha hecho una muy buena presentación. Lo felicito, realmente lo felicito. Muy bien. Creo que nos compartió un panorama global justamente de este modelo conductista. Muchas gracias. Maestra Verónica, maestra Miriam, maestra Tania, ¿alguna pregunta, alguna duda? Perdón, maestro. En esta última diapositiva, Sí. donde digo gracias, metí esa imagen porque ahorita nuestras conductas son así, ¿no? En las redes sociales. Ahorita sí es nuestra conducta, bueno, por lo menos la de los alumnos, ¿no? Que Sí. están metidos en lo digital. En lo En lo de... digital, así es. Sí, cierto. Listo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, muy bien, muy buen trabajo. Muy bien. Bueno, pues hemos comenzado muy bien estas presentaciones, excelente, con una gran excelencia. ¿Qué les parece si ahora escuchamos entonces hablar sobre el modelo cognitivista, que será el modelo que sigue? Creo que es la maestra Miriam, ¿verdad, maestra Miriam, que nos va a platicar? Sí, le mandé la presentación. ¿Pudiera usted Claro, compartirla? sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo la puedo compartir desde acá. Entonces, solamente un momento. Un momentito, por favor. Vamos a apagar cámara y vamos a compartir acá. Nada más vamos a descargarlo. Lo mandó al grupo de la maestría, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Aquí está cognitivismo.
Excelente, excelente. Muy bien, entonces ahora sí voy a permitirme compartir pantalla con todos ustedes. Ahí va. Solo un momento, por favor. Ahora sí, compartir pantalla. Ahí va. A ver si ya lo pueden ver todas y todos ustedes. Sí, sí se puede ver, muchas gracias. Excelente, muy bien. Estoy aquí pendiente, maestra Miriam. Usted me indica y yo voy moviendo las diapositivas. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, entonces yo les voy a hablar del cognoscitivismo. Esta teoría surge para reemplazar, digamos, al conductismo del que nos acaba de hablar el maestro Salvador. La que sigue, por favor. Aquí vamos a empezar analizando lo que es la palabra. Otra, por favor, creo que se me... hasta que aparezcan 4, por favor. Ahí Gracias. Muy bien, entonces dice que el cognoscitivismo pues es un término latino que se refiere a conocer o llegar a conocer. Se forma del co, que indica prefijo, un nos, que está relacionado con el conocimiento, luego hay una terminación verbal y un sufijo que nos indica que es una corriente o doctrina. Entonces al cognoscitivismo lo vamos a entender como conocer o llegar a saber. En este caso, respecto a lo que nos platicaba el maestro Salvador, pues el conductismo observaba solo las conductas. Y como ustedes saben, pues todo esto va evolucionando las corrientes, el pensamiento, lo que estamos viviendo. Entonces, los pensadores de esa época llegaron a determinar que el conductismo ya no era una teoría tan aceptable porque se limitaba al solo la conducta, solo lo que se observaba y ellos querían ir un poquito más allá. La que sigue, por favor. Entonces, por ahí, con esta palabra y sus definiciones, pues vamos a llegar que el cognitivismo es la corriente que estudia o se centra en el conocimiento y los procesos implicados en su adquisición, organización y aplicación. Volvemos, allá va un poquito más hacia adentro, hacia lo interno de las personas. Y empieza como una corriente y después se convierte en una teoría del aprendizaje. Esta teoría se centra en el estudio de los procesos mentales internos. Volvemos otra vez, el conductismo solo observaba lo externo y ahora el cognitivismo se va un poquito más allá y ahora quiere ver los procesos internos. Se basa en la idea de que la construcción del conocimiento es un proceso activo. Para ello, la mente debe transformar la información sensorial que recibe a través de los sentidos. Entonces, aquí esto es algo que ellos empiezan a impulsar mucho, lo que es la actividad. Ya no ven algo como puramente una respuesta, sino ahora tiene que estar en movimiento y los sentidos van a jugar un papel sumamente importante. La que sigue, por favor. Bueno, ya les había dicho por qué surge, pues surge porque estaba el conductismo, donde se enfocaba exclusivamente en el comportamiento observable y ellos querían ir un poquito más allá. Por ahí dentro de las lecturas decía que si bien no vamos a poder observar lo que sucede dentro de nuestra mente cuando estamos construyendo un conocimiento, pero lo que vamos a observar, a lo mejor hasta la carita del niño, la carita de nosotros cuando estamos tratando de comprender algo nuevo y todos los conceptos que el cognitivismo menciona, como es los conocimientos previos, la actividad, la interacción, todo esto nos van a ir dando una idea de qué está pasando en la cabeza de las personas. No se puede ver, pero sí vamos a tener una idea. Entonces el cognitivismo toma en cuenta la mente y la acción. Revolucionó la manera de entender los procesos psicológicos básicos y desarrollo, liberando las restricciones del conductivismo para así dejar el aprendizaje deja de ser entendido como la aparición de nuevas respuestas y como un cambio en la conducta observada para pasar a referirse al cambio de conocimientos, ideas en las representaciones y estructuras mentales del alumno. La que sigue, por favor. Otra, por favor.
Muy bien. Entonces, igual tiene algunos representantes. En este caso vamos a mencionar solo a 4, porque como decía el maestro Salvador, hay muchos, pero me identifiqué con estos a lo mejor porque son de los más conocidos en la educación, precisamente en educación preescolar. Los Y Kim pues primero Piaget. tenemos a Jean Piaget. Jean Piaget es para algunos considerado el padre del cognitivismo. Él fue de los primeros que empezó a hablar de él y crea una teoría psicogenética. Y lo que volvamos a mencionar hace ratito con el maestro Salvador respecto a los experimentos, en este caso por ahí las lecturas nos dicen que Piaget, pues a lo mejor no tanto como experimentó, pero sí observó mucho el comportamiento de su hija. Y de ahí fue donde fue tomando notas para crear su teoría psicogenética. Y de manera muy rápida vamos a recordar que la teoría psicogenética estudia el desarrollo del conocimiento, en este caso como la desarrolló Piaget en los niños, porque empezó a observar el comportamiento de su hija desde que nació. Y él nos dice que el conocimiento se construye en la interacción con los objetos. No se va a construir solamente por mera instrucción o pura teoría, sino que el alumno, la persona, tiene que estar en constante interacción con el objeto de conocimiento, tiene que moverse, tiene que usar todos sus sentidos y por ahí son bien conocidas sus etapas de desarrollo. Luego por ahí vamos a hablar de Lev Vygotsky. Vygotsky también creó la teoría del desarrollo próximo y esta teoría la concretamos en que habla de la diferencia en lo que una persona puede aprender sola y lo que puede aprender con ayuda de otras. Nos habla de cómo los niños van a construir mejor estando en interacción con los demás. Luego tenemos a David Ausubel. Él nos habla del aprendizaje significativo y nos dice que este es el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, pero que se relacionen con los conocimientos previos. Si no tenemos conocimientos previos, difícilmente vamos a ir adquiriendo nuevos conocimientos. Tenemos que empezar como desde lo más básico. Y aquí también nos habla mucho de lo que es la experiencia, cómo los niños desde que nacen empiezan a construir sus experiencias, sus significados de vida y poco a poco las van a ir aumentando. Y finalmente tenemos a Jerome Bruner. Él nos habla de la teoría instruccional. A lo mejor en mi caso es como que un poquito la menos conocida, pero esta teoría se enfoca en mejorar la enseñanza de aprendizaje e integra la teoría y la práctica educativa para formar mejores resultados con los alumnos. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la que sigue, por favor. Y dentro de las características del cognitivismo, me enfoqué en estos 5 aspectos. El enfoque en los procesos mentales, les decía, el cognitivismo habla mucho de los procesos mentales, lo que sucede dentro de nuestro cerebro. Un modelo de procesamiento de la información, la importancia del conocimiento previo, el aprendizaje como un proceso activo y el uso del lenguaje y de símbolos. La que sigue, por favor. Ahora les voy a mencionar de manera muy general estos 5 principios. Primero, el enfoque en los procesos mentales. Aquí nos habla de que el cognitivismo se fija mucho en la persona, en cómo percibe, cómo procesan, cómo almacenan y recuperan la información. Cada uno de nosotros lo hacemos de manera distinta. De ahí es donde surge que algunos somos más visuales, somos más auditivos, somos más kinestésicos, pero tenemos esto, percibimos, este proceso sí va a ser para todos, lo percibimos, lo vamos procesando, lo vamos analizando, lo almacenamos y recuperamos para usarla posteriormente, de la manera que sea visual, auditiva, kinestésica, pero siguiendo este proceso. Aquí va a jugar mucho, muy importante, lo que es la memoria, nuestro pensamiento, la percepción, resolución de problemas y la toma de decisiones. Y como les había estado mencionando con Jean Piaget en su teoría psicogenética, vamos a ir construyendo conocimientos en etapas.
mediante una reestructuración de los esquemas mentales. Sobre lo que ya tenemos, vamos reaprendiendo, vamos modificándolos. Ese conocimiento nuevo por aprender a un nivel mayor debe ser altamente significativo. Esa es una característica del cognitivismo, que lo que vamos a aprender debe ser significativo. Por ahí a lo mejor a alguno de ustedes le gusta mucho el fútbol y entiende perfectamente lo que es el fuera de lugar, que cuando dicen que el balón está adelantado o algo así. En mi caso, a mí no me gusta y ni por más que lo he escuchado, o sea, no es significativo para mí aprendérmelo. Entonces, pues hago caso omiso de eso y pudiera pasar 2, 3 partidos y yo ni por en cuenta, porque no es significativo para mí. Entonces, mi proceso mental, pues no se modifica porque es algo que no. Entonces, eso es algo que tiene que ver mucho con el alumno, cómo aprende, cómo lo vamos a motivar y que sea algo que de verdad le interese. En la que sigue, por favor, el Ajá. procesamiento de la información. Aquí nos habla mucho de, nos compara nuestro cerebro como una computadora. Cómo entra la información, cómo es procesada y cómo se genera una respuesta de salida. Entonces así nos habla de nuestro cerebro. De alguna manera en nuestro cerebro va entrando información, la vamos procesando, retomando la diapositiva pasada sobre los aprendizajes que ya tenemos, que sea interesante para nosotros y la vamos a ir modificando. Si esto no sucede, si faltara conocimientos previos, si faltara una motivación o que sea de interés, no se va a poder dar este procesamiento de la información. En este caso, Piaget nos habla de las etapas de asimilación, adaptación y acomodación para llegar a un equilibrio. La que sigue, por favor. Muy bien. Se brincó una, por favor, la de el conocimiento previo. Esa, perfecto. Lista, sí. En el conocimiento previo era lo que ya les había mencionado, es lo que ya tenemos nosotros de manera previa y sobre eso es sobre lo que vamos a construir aprendizajes más complejos para que sea de interés de nosotros. De manera ahí personal, mi tesis de licenciatura fue el conocimiento previo como base para aprendizajes posteriores. Entonces, realmente sí es muy importante lo que los niños, en este caso como me enfoco en nivel preescolar, lo que ya traen de manera previa, se ve en cada escuela, en cada niño lo que trae de manera previa y cómo va a ir construyendo conocimientos. En el caso de los niños, por ejemplo, de la comunidad, sus conocimientos respecto a activación física, yo los veo superiores a los de los niños de ciudad. Los niños de comunidad se mueven mucho más rápido, tienen mayor control de su cuerpo, son más ágiles, veloces, coordinan que los niños de ciudad. Esto pues yo lo enfoco a que en la comunidad tienen más oportunidades de movimiento que en una ciudad donde se transportan en autobús. Pero en cambio los niños de ciudad tienen un mayor acercamiento a lo que es la cultura escrita, los números que los niños de comunidad. Y bueno, también lo asocio porque en la ciudad tienen más acercamiento con libros, con las computadoras, con los celulares, cosa que no pasa en la comunidad. Entonces, el conocimiento previo que cada uno trae de nosotros nos va a ayudar a construir esos conocimientos y ampliarlos. Y cada uno de nosotros es diferente porque tenemos un contexto diferente, porque tenemos una situación familiar y personal previa, pero de que es indispensable retomar estos conocimientos previos, que ahora también le llamamos diagnóstico. Bueno, pues es el punto de partida para el cognitivismo. Y después tenemos la que sigue. Ahora sí, un aprendizaje activo. El cognitivismo nos habla de que no vamos a estar sentados, tiene que haber constante movimiento y no solo hablando de movimiento físico, sino hablando de una movilización de saberes. Las personas tienen que estar en interacción con los objetos para poder tener este conocimiento. Por ahí nos ponían mucho un ejemplo. Podemos tomar toda la teoría para enseñarnos a nadar,
y podemos pasar como 10 el examen, pero imagínense que alguien que nunca se ha metido a una alberca, pero pasó el examen, entonces, órale, pues lánzate a la alberca porque ya viene tu examen final. Podrá tener todos los conocimientos teóricos, pero es indispensable la práctica. Entonces, aquí por eso nos habla de que tiene que haber un proceso activo en relación con los objetos de conocimiento, con lo que queremos que los niños aprendan. Y estos son como los principios básicos del cognitivismo. Perdón, me falta el último, el uso del lenguaje y símbolos. En cuestión del aprendizaje previo, de las etapas, de los saberes previos, Piaget tiene su teoría muy representada. En el último aspecto del cognitivismo, la que sigue, por favor. Hablando del lenguaje y símbolos, aquí su mayor representante es Vygotsky. Ahí nos hablan mucho de cómo con el lenguaje vamos a ir exteriorizando lo que conocemos. A través del lenguaje vamos a ir aprendiendo y vamos a ir modelando nuestros pensamientos. Y pues también nos dice que el lenguaje son símbolos, símbolos que fuimos creando a lo largo de la historia. Tanto símbolos para hablar, los fonemas que vamos emitiendo, como símbolos para escribir. Entonces, por eso juega un papel muy importante, porque con esto vamos a ir plasmando y modificando nuestro pensamiento. Aparte del lenguaje y los símbolos tradicionales, cada uno de nosotros vamos creando nuestro propio lenguaje y símbolos. Por ahí ya ven que las teorías nos hablan de hermanos gemelos que crean su propio lenguaje, o entre amigos establecemos ciertas señas, ciertos movimientos con los que ya con esos nos estamos dando a entender. Por ahí ya ven también que ahorita con lo de la violencia está mucho de moda lo que es alguna señal de alerta, que nos dicen a las mujeres que cierto movimiento, cierta forma de mover tu mano y entrar a un negocio, entonces ya con eso le dicen que estoy en peligro. Entonces de aquí retoman mucho esto del lenguaje y los símbolos. Les digo, el lenguaje no solo oral y escrito, sino el lenguaje total para comunicarnos. Y para finalizar, la que sigue, pues ya lo que es el cognitivismo en la educación, nos dice que se caracteriza por que los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje. Se basa en la experiencia y el procesamiento de información. Se establece un proceso de etapas para construir el conocimiento. Se mejora la capacidad de aprender, comprender y retener información. Bueno, este es de manera muy general lo que es el cognitivismo. Si tienen alguna duda, adelante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, maestra Miriam. Una presentación muy, muy interesante también, donde nos comparte justamente una visión que yo llamaría una visión panorámica, ¿verdad? Una visión muy panorámica de este campo de conocimiento. Muy bien. Es que es muy, perdón, es como decía el maestro Salvador, es muy extenso y del cognitivismo se derivan bastantes teorías, cada una con sus representantes, con su peculiaridad, aunque tienen similitudes, pero cada una se va enfocando hacia diferentes áreas. Porque, por ejemplo, Piaget se enfoca mucho en el desarrollo. Así es. Vygotsky se enfoca mucho en el lenguaje. Es como, entonces cada uno va teniendo como sus connotaciones y como que para abarcar todo el cognitivismo, no sé, como que es un semestre, pero bueno, es como de manera muy concreta. Así es. Sí, sí, definitivamente, creo que de manera concreta queda justamente esta visión general, que claro, tanto la idea de Vygotsky como la idea de Piaget es retomada en los trabajos de el modelo constructivista, ¿no? Y eso es muy importante porque Vygotsky y muy especialmente Piaget es un autor que va pasando por diferentes etapas. El Piaget de los años, parece que la maestra Miriam tuvo una falla de conectividad, ¿verdad? Pero bueno, el Piaget de los años 50 todavía tiene una visión de este paso del cognitivismo al constructivismo, mientras que el Piaget de los años 70, ya en una etapa más experimentada, ya en el final de su vida, es un Piaget
mucho más ligado a las teorías de la reconstrucción. Entonces, particularmente en Piaget, podemos observar cómo un autor va cambiando la manera en la cual ve la educación, la manera en la cual ve la construcción del conocimiento. Entonces, creo que ha sido muy interesante. No sé si la maestra Verónica, la maestra Tania, el maestro Salvador tengan alguna última pregunta antes del cierre. Todo bien. Ok. Solo para comentar algo, maestro, sobre el mensaje significativo de lo que dice David Ausubel. Ajá. Que los alumnos se interesen. ¿Cómo, bueno, en la actualidad, sobre todo con los alumnos de nivel medio superior y superior, bueno, básicamente nivel medio superior, cómo lograr que los alumnos se interesen por aprender, dado que pues ahorita se distraen demasiado con el celular, con las redes sociales? Entonces, ¿cómo lograr ese aprendizaje significativo? Claro, claro, sí es muy importante esto que usted me comenta. La nueva escuela mexicana, que no es algo solamente la nueva escuela mexicana, es algo que viene inclusive en el modelo educativo de aprendizajes clave, nos hace mucho énfasis en utilizar el contexto, en que utilizar esta noción de aprendizaje previo como un medio para motivar que aquello que se le presenta al estudiante pueda estar al alcance de este, pero no solo al alcance, sino que también pueda ser de su interés, es decir, que esté en el lenguaje adecuado y que pueda ser del interés del alumno. Entonces, ahí tendríamos nosotros que adaptar nuestra clase, nuestras situaciones de aprendizaje, considerando siempre los intereses, las motivaciones que nuestros alumnos tienen. Ahora, esto es por una parte con esta visión centrada en el alumno, pero también es cierto que muchas veces la motivación no se da porque se desconoce. Entonces, al conocer es cuando esta motivación se provoca, se logra. Entonces, bueno, ahí tenemos dos mecanismos muy interesantes para justamente hablar de este aprendizaje significativo, que una adicional que podemos agregar es la idea que el aprendizaje significativo tiene dos componentes importantes. Una componente emocional que está ligada justamente a la gestión de cómo el alumno genera sus emociones para vivir la experiencia de aprender. Y número dos, los conocimientos y las habilidades cognitivas que el alumno ya posee. Sin embargo, estos conocimientos y estas habilidades son regulados por la gestión emocional. De ahí justamente la importancia de la gestión emocional para crear condiciones para el aprendizaje. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Verónica. Esperamos haber logrado contestar una parte de su duda. Y yo agradezco muy ampliamente al profesor Salvador, a la maestra Miriam, que el día de hoy nos participaron de estos dos temas muy interesantes. Y bueno, les invito entonces a que nos unamos el próximo sábado para escuchar a la maestra Tania, para escuchar a la maestra Verónica y también para hablar, ir llegando a algunas conclusiones sobre los diversos modelos pedagógicos existentes. Ha sido un gran placer saludarlos y pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos este sábado. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Perdón, doctor. Sí. Perdón, doctor. Quisiera preguntar lo siguiente. Usted nos mandó por el grupo, nos compartía que fue nominado o reconocido con el Premio Nobel de la Educación entre las 50 prácticas docentes del mundo. ¿Cómo se dio esto, doctor? ¿Qué fue lo que usted realizó? Sabemos justamente que usted tiene un antecedente pues, muy profesional, pero sí me gustaría en lo personal, doctor, si se puede, pues nos comentara al respecto. Claro que sí, es una nominación que hace la Fundación Barclay en colaboración con la UNESCO
Cada 2 años, la Fundación Barclay y la UNESCO entregan lo que llaman el Premio Global de Docencia, o en inglés el Global Teacher Prize, que es el premio que se entrega a el mejor docente del mundo. El término tal vez no es el más adecuado, pero sí podríamos decir que se entrega a docentes que generan una práctica innovadora que contribuye a la formación de estudiantes en el mundo. A lo largo de estos últimos 20 años he participado en diversos procesos de formación. Primero, en las Olimpiadas de Lógica, las Olimpiadas de Matemáticas, donde en aquellos entonces, por el año 2000, logramos que algunos de nuestros estudiantes pudieran recibir medallas de oro, de plata o de bronce. Y bueno, de entonces para acá hemos tratado de contribuir a la formación de profesores, con cursos, talleres, conferencias, actividades académicas, ya en más de 200 eventos, además de la escritura de unos 80 artículos de investigación y docencia, libros. Y bueno, para nosotros es un gran honor que la Academia del Global Teacher Prize, pues haya considerado nuestro trabajo lo suficientemente para que fuese nominado a este premio que se va a entregar en el próximo mes de febrero en la ciudad de Dubái, de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pues bueno, de manera muy breve les comparto eso. Hay ya hay algunos videos, algunas entrevistas con muchos detalles del trabajo realizado que, si ustedes me permiten, podemos compartir con todos ustedes. Y pues estamos muy contentos, muy motivados, muy agradecidos con esta nominación que representa pues mucho en lo personal y también para las instituciones educativas donde tenemos